con todos ustedes. Roberto, por favor, permíteme o comparte la pantalla de la presentación, por favor. Ah, ya, listo. Entonces vamos a... A ver, ¿se puede? ¿Se llega a ver la pantalla? Sí, ¿verdad? Sí. Listo. Modo presentación. Un ratito, por favor. Caramba, vamos a ver acá. No está bien. Un momentito, por favor. Listo. Bueno, vamos a comenzar con la introducción a los instrumentos de gestión ambiental. Previamente voy a hacer una introducción acerca de la empresa y de nuestra experiencia para que nos puedan conocer un poco. Athena Business Corporation es una empresa de capital peruano. Actualmente está constituida bajo la razón de Athena Minerals. Tiene sede en Lima y en Cajamarca y tiene un equipo de trabajo con mucha experiencia. Está sustentada en 3 pilares. Actualmente vemos trabajos en el tema medioambiental, en capacitaciones y en servicios de geología principalmente. El que les habla, Daniel Merino, soy geólogo senior con más de 18 años de experiencia en el sector público y privado. Mi experiencia es principalmente en los últimos años en la dirección de proyectos geológicos y ambientales. Perdón. Actualmente soy gerente de proyecto en la reducción del uso del mercurio e innovación en nuevas tecnologías en la minería artesanal y pequeña minería en el Perú, por la empresa Artisanal Gold Council. Soy investigador y soy candidato también a doctor en Ciencias y Desarrollo Sostenible. He sido exdirector de Energía y Minas el año 2018 para el gobierno regional de Ica, y bueno, también soy docente de diversas universidades en el Perú. He sido descubridor y tengo gran experiencia en exploración de depósitos epitermales y tipo pórfidos en Latinoamérica y Medio Oriente, y he desarrollado trabajos con la empresa Yanacocha, con Newmont principalmente. También mi experiencia es en planeamiento, ejecución de programas de exploración, hidrogeología, geotecnia, entre otros. Y considero importante esta información. También soy máster en geología de la Universidad de Ginebra y soy egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Esa es parte de mi experiencia y ahora me gustaría transmitir esta experiencia con ustedes. Bien, de igual manera, Salcapacha Perú, una consultora ambiental dedicada a más de 6-7 años de experiencia en el mercado, desarrollando estudios de impacto ambiental en sus diferentes modalidades, en sus tipos de instrumentos de gestión, tanto normativos como complementarios, así como la realización de monitoreos y talleres participativos. De hecho, venimos ya desarrollando la actividad en diferentes áreas, siendo el tema minero uno de los que desarrollamos con probidad y con experiencia. Nuestro equipo de consultores es acreditado y cuenta con las garantías profesionales y la experiencia de campo y tanto de gabinete en la formulación de estos expedientes ambientales, ¿no? Siguiente, por favor. Asimismo, como ustedes pueden ver, la consultora se dedica básicamente a lo que es el desarrollo de instrumentos de gestión en sus diferentes modalidades, ustedes pueden ver ahí, tanto en las asesorías socioambientales, estudios complementarios y otros estudios adicionales relacionados siempre a la temática ambiental y de conservación, salud y seguridad ocupacional.
Bien. Bien, entonces vamos a pasar rápidamente a focalizar justamente con respecto al título del curso, ¿no? El instrumento de gestión ambiental. Valgan verdades, esta es una expresión que se viene a utilizar recientemente, dado de que bueno, antiguamente en la normativa el nombre como tal no existía, ¿no? En la actualidad, obviamente, es lo que se aplica, ¿no? Para el desarrollo, para el conjunto de todos los expedientes en temática ambiental que el Estado tiene que legislar. Bien, entonces, el instrumento de gestión ambiental, más conocido como IGA, es un documento, ¿no? Es un expediente diseñado justamente para prevenir, controlar, minimizar y corregir los posibles impactos ambientales. Me imagino que muchos de ustedes, al escuchar esto, seguramente lo que les va a provocar es recordar lo que también era conocido anteriormente como el EIA, ¿no? El estudio de impacto ambiental, tal cual. Que efectivamente, ¿qué es lo que busca? Busca también, pues, conocer, saber, aprender las características, ¿no? Del entorno ambiental donde se desarrolla un proyecto y a partir de ello poder establecer qué impactos se podrían ocurrir en ellos y qué medidas, tanto de mitigación, prevención o corrección, se pueden dar para que la actividad que se va a desarrollar, pues, no sea perniciosa para el entorno natural, para el entorno ambiental. Entonces, definitivamente tiene que ver mucho tanto el concepto a nivel de estudios de impacto ambiental y el instrumento de gestión ambiental como tal, ¿no? Que básicamente ya es un mecanismo de diferentes procesos y diseños que ya vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Bien, en los instrumentos de gestión ambiental contiene, entre varios ítems, bueno, está incluido la evaluación del impacto ambiental, los planes de cierre, las estrategias de manejo, los mecanismos de participación ciudadana, los planes integrales de gestión de residuos sólidos, los instrumentos de fiscalización ambiental, etc. Es decir, tenemos toda una complejidad de documentos relacionados a este instrumento que naturalmente van a permitir que el desarrollo de la gestión ambiental de los proyectos se dé de una manera sostenible. ¿Y qué es lo que busca el objetivo del instrumento en sí? De poder dar sostenibilidad al proyecto, a la actividad donde se desarrolle, sea cual ésta sea, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, entonces, nuevamente, retomamos el tema del estudio de impacto ambiental, lo que les comenté al inicio, ¿no? El estudio de impacto ambiental justamente era el documento que se conocía anteriormente y básicamente buscaba conocer, primero, básicamente es el estudio, el conocer, saber el entorno natural, dónde se desarrolla el proyecto, los impactos que podría causar esta actividad en el entorno ambiental y naturalmente poder ver las medidas de manejo para evitar estos impactos en el entorno natural. Definitivamente, el estudio del impacto ambiental en la naturaleza va a conllevar a estudiar diferentes líneas de trabajo, ¿no? Es decir, tanto la línea física, la línea biológica, la línea social, y eso va a hacer que dentro de cada uno de ellos pues, se desarrolle una serie de mecanismos e instrumentos para obtener una información cada vez fidedigna y que sea pues certera y correcta, ¿no? Bien, siguiente, por favor. ¿Quién es cómo empieza toda esa historia de los estudios de impacto ambiental? Ustedes se preguntarán, esta preocupación por el medio ambiente y por la sostenibilidad del mismo, ¿cuándo empieza? Bueno, les comento pues que no es de larga data, en realidad es algo reciente. Más o menos terminado la época a mediados de los 90, recién comienzan a salir las primeras declaraciones, las primeras documentos de un marco muy general
sobre el desarrollo o la preocupación, ¿no?, en el entorno ambiental por las actividades de los diferentes proyectos y actividades productivas en el país. Es más, ustedes saben, ¿no?, que el Ministerio del Ambiente, como ente rector actual, ¿no?, en cuestiones en el estudio del ambiente, no tiene más de 12 años de creado. Es más, en el mes de mayo ha cumplido el 12º aniversario de creación, ¿no?, siendo su primer ministro el doctor Antonio Brac, que en paz descanse. Entonces, como ustedes pueden ver, el tema ambiental recién comienza a tener mucha mayor fuerza y mucho mayor vigencia a partir del inicio del siglo XXI, ¿no? Es decir, a partir del año 2000 en adelante. Básicamente con la implementación de diferentes mecanismos, diferentes medidas, reglamentos, leyes, etcétera, y que eso ha hecho que en un inicio se forme una comisión, ¿no?, nacional del ambiente, el llamado CONAM, que era el ente, en este caso, ¿no?, adscrito a Presidencia del Consejo de Ministros, y que obviamente tenía que ver con todos los temas de la temática ambiental. Les hablo básicamente año 2003, 2004, 2005, hasta el 2008, cuando se crea el Ministerio del Ambiente. Entonces, como ustedes pueden ver, efectivamente, el tema ambiental es un tema que recién a Perú, digamos, tiene interés, tiene vigencia, y que naturalmente es la preocupación de todos nosotros, ¿no?, como profesionales, de poder desarrollarlo en su mejor interés y con el profesionalismo que nos debe destacar a cada uno de nosotros. Por ejemplo, acá ustedes ven el Decreto Supremo, el 019/2009, no más de 10 años, poco más de 10 años, donde se da el reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el famoso CIA. Esta reglamentación, naturalmente, contiene una serie de artículos y títulos y capítulos en las cuales comienza a darse la primera estructura, ¿no?, de cómo debería de realizarse la evaluación ambiental, ¿no?, a nivel de país. Definitivamente, en la actualidad, obviamente, existen instrumentos definidos como tales, denominados IGAS, en la actualidad, los cuales vendrían a ser 4, ¿no? Justamente estos instrumentos de gestión están definidos en esta ley, ¿no? Y naturalmente todos los demás instrumentos se han ido acoplando, se han ido adicionando, por ejemplo, ITS, MEIAS u otro tipo de instrumentos o complementarios, a medida que naturalmente se han ido dando, se han ido presentando, ¿no?, circunstancias, se han ido presentando motivos por los cuales ha tenido que el Estado abordar y tomar, pues, decisiones en cuanto a cómo poder evaluar de la mejor manera el estudio. Por ejemplo, les doy un caso, ¿no? En el tema de transportes, existe el estudio de impacto ambiental fraccionado. Eso no existe, por ejemplo, para minería o para electricidad. Entonces, y esto es justamente una reglamentación que ha salido en el 2017, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto no existía anteriormente, pero ustedes, como bien saben, por ejemplo, el tema de carreteras es algo progresivo, no es algo que se dé en una sola armada, una sola construcción. Entonces, el estudio ambiental tiene que también ir progresivo, independientemente de que supuestamente el estudio tiene entre sus principios que están en la ley el principio de indivisibilidad del proyecto. Sin embargo, para estos estudios se ha tenido que adecuar la ley. Entonces, como ustedes pueden ver, la ley va cambiando y naturalmente se va a ir adaptando a las diferentes necesidades que va requiriendo la propia actividad desarrollada en el país. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien. Y ahora en la actualidad, como ustedes bien saben, existe una entidad nacional, ¿no?, adscrita al Ministerio del Ambiente, denominada SENACE, ¿no?, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles. Esta entidad
es la que se encarga justamente de velar, de supervisar y ver, ¿no? cómo se realizaba el diseño de los estudios ambientales a nivel del país. Esa es su finalidad. Claro, ustedes me dirán, pero bueno, que ya se ocupa, es una entidad magnánima que está a cargo de todos los estudios a nivel del país. Aún no, está en progreso. Nace en diciembre del 2012, ¿no? Una pequeña oficina, básicamente, cuando comienza en esta entidad a dedicarse a poder, por ejemplo, certificar o a tener un listado, por ejemplo, de las consultoras ambientales, de los grandes proyectos ambientales. Y por ahí empezó, ese fue su nacimiento. Y poco a poco fue comenzando a avanzar, de tal manera de que inclusive había un cronograma en el cual los ministerios, como ustedes bien saben, los ministerios tenían, cada uno de ellos, en su sector, tenían una división, una oficina, una dirección de asuntos ambientales. Por ejemplo, en Energía y Minas, la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos, por ejemplo, para el tema de energía y asuntos mineros para minería, ¿no? Energéticos me refiero a hidrocarburos, electricidad y minería, efectivamente, para el tema, ¿no? La Dirección General de Asuntos Mineros para el tema de minería. Entonces, todas estas direcciones naturalmente han comenzado a centralizarse y a estar en un organismo relativamente autónomo de las entidades que legislan en esas actividades y que permite una evaluación un poco más concienzuda del tema ambiental en sí. Naturalmente ahorita SENACE, por ejemplo, como ven ustedes en el gráfico, está dedicado básicamente a lo que son los estudios detallados, los estudios de impacto ambiental detallados, ¿no? Y también, en la actualidad, la categorización de estos estudios a partir de las EVAPs, las evaluaciones ambientales preliminares. Cuando dentro de la ley que les comenté, anteriormente, el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y sus leyes posteriores han comenzado por cada sector, a ver términos de referencia de actividades relativamente relacionadas y en las cuales comienza a salir un listado de ellas y en las cuales hay una clasificación anticipada. ¿Esto qué quiere decir? Que ya sabemos que para qué actividad corresponde qué tipo de estudio. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, en el gráfico, vemos 3 tipos de estudios, ¿no? DIAs, EIA semidetallados y los EIA detallados. Las DIAs, las declaraciones de impacto ambiental, corresponden a impactos leves, ¿no? Pequeños, significativamente leves. Los estudios de impacto ambiental semidetallados, lo que son estudios de impacto de carácter moderado, ¿no? Impactos moderados. Y el estudio de impacto ambiental detallado cuando los impactos son severos, graves, ¿no? Mayores. Entonces, a partir de ellos es que comienza a ver la distinción y naturalmente SENACE comienza a trabajar con los estudios detallados y ahora en la actualidad con las EVAPs, que son los estudios de clasificación, que muchas veces de ellos, siempre el que solicita esta clasificación apunta a que el estudio sea categorizado como una DIA, ¿no? Una declaración de impacto ambiental de impactos leves, ¿no? Siguiente, por favor. Sí. Gracias. Bueno, en SENACE, ¿quién está? ¿Qué organismos, qué actividades está en la actualidad adscritos a SENACE para su evaluación ambiental? Bueno, está Energía y Minas, ¿no? Es más, fue la primera entidad que pasó a ser parte a partir de 2015 aproximadamente. Energía, todo lo que son hidrocarburos y proyectos de electricidad, y bueno, la parte de minería, la parte de gran minería. Luego también pasó transportes y comunicaciones, eso fue en el 2017, agricultura y riego en el 2018, juntamente con el tema de residuos sólidos, las plantas de tratamiento de residuos sólidos que tiene que ver con salud, ¿no? La parte de la dirección que
supervisaba justamente la construcción de estos rellenos sanitarios, por ejemplo, ¿no? Que naturalmente tenían que estar bajo una modalidad de una supervisión de una certificación ambiental para que pueda desarrollarse estos estudios. Faltan otros ministerios, por supuesto. Como ustedes ven en la otra lista, vemos pues hay otras actividades, pesca, industria, comercio exterior, defensa, que aún todavía no han pasado. Se encuentran todavía en cada uno de sus respectivos ministerios, ¿no? Sus sectores. Y naturalmente, bueno, dadas las condiciones actuales de la pandemia, se ha detenido. Ya se tenía previsto, por ejemplo, que pesquería e industria pasen a SENACE. Lamentablemente, bueno, no se ha avanzado en ese sentido. Se espera, pues, más adelante que haya este traspaso. Al fin y al cabo, SENACE va a tener el control de todos los estudios ambientales de todos los sectores, ¿no? De todos los SIGAs, de todos los sectores de las actividades productivas del país. Y en todos sus niveles, no solamente estudios de impacto ambiental detallados, sino también los semidetallados y las guías de por sí, ¿no? A través de las CERPs. Siguiente, por favor. Gracias, Alexander. Continuando con la presentación, vamos a observar la estratificación de la actividad minera formal en el Perú. Menciono formal justamente debido a que la parte informal o ilegal no está incluida para la realización de estos instrumentos de gestión ambiental. Voy a comenzar desde la parte más pequeña hacia la parte más grande. Estamos hablando de parte pequeña en el estrato como productor minero artesanal, identificado como PMA, productor minero artesanal, seguido por el pequeño productor minero, que es PPM, ¿no? Mediana minería y gran minería según estrato. Y en la fila, donde está estrato, vamos a identificar cada una de ellas por su capacidad productiva, por su área de concesión minera, y qué sector en este caso le compete realizar la revisión y la aprobación de este instrumento ambiental. Entonces, comenzamos con productor minero artesanal, específicamente para el tema metálico, que está relacionado en este caso con metales como el oro, la plata, el cobre, el plomo, el zinc. Se va a denominar productor minero artesanal cuando mueva hasta 350 toneladas métricas por día. Para los yacimientos no metálicos, como por ejemplo lo es las arcillas, el hierro, puede ser la baritina, por ejemplo, se va a considerar una capacidad productiva de hasta 1.200 toneladas métricas por día. Quiere decir que ellos van a poder mover, en este caso, hasta 1.200 toneladas por día, ¿no? Es una gran cantidad para ser un productor minero artesanal. Sin embargo, dentro de este grupo también está considerado los placeres. Dentro de los placeres tenemos, por ejemplo, a la minería aluvial. Como ustedes saben, la minería aluvial se mueve principalmente en la zona de Madre de Dios, donde se extrae principalmente el oro, ¿verdad? Entonces, allí tienen la posibilidad, estos mineros artesanales, de poder, en este caso, producir o mover material de hasta 3.000 metros cúbicos por día. Considerando realmente, tuve la oportunidad de estar allá en Madre de Dios y estoy frecuentemente en el proyecto, es una gran cantidad de material que se mueve de manera diaria y están conformados por grandes aglomeraciones o tumultos que asemejan a cerros nuevos, en este caso. En el tema de área de concesión también es muy importante definir este tema. ¿Por qué? Porque un minero artesanal, por ejemplo, de oro, plata, cobre, en el tema metálico, puede tener en este caso hasta 1.000 hectáreas. Puede poseer hasta 1.000 hectáreas para poder ser considerado un minero artesanal. En el caso de no metálico, es sin límite. Tú puedes tener 3.000, 5.000, 10.000 hectáreas sin ningún problema, pero también te vas a regir bajo el criterio de el movimiento de tierra o la capacidad productiva
de ese movimiento de tierra que vas a realizar por día. El sector competente para la revisión o hacer la entrega de estos instrumentos son los gobiernos regionales de cada región. Y principalmente está administrada por las direcciones regionales de energía y minas. ¿Okay? Pasamos al pequeño productor minero. Igualmente, para el tema metálico, ¿no? Puede mover, en este caso, acá nos hemos equivocado, son hasta 350, vamos a ver acá, estoy equivocando acá, hasta 1000 toneladas día, en este caso, y el área de concesión que puede tener este pequeño productor minero es hasta 2000 hectáreas, ¿ya? Y el ente siempre va a ser el gobierno regional. Para este pequeño productor minero, en su capacidad productiva, por ejemplo, en el tema no metálico, puede mover hasta 1200 toneladas. Y también el área de concesión es sin límite. Entonces, hay grandes facilidades para estos pequeños productores mineros que mueven grandes cantidades de material de manera diaria. Para mediana minería, está considerado en este caso entre 350 toneladas hasta 5000 toneladas métricas por día. ¿Okay? El área de concesión sí no debe ser mayor a 2000 hectáreas. Y el área, el sector competente en este caso es el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Principalmente la UEFA o SINARMIN. Lo mismo para gran minería, cuando su capacidad productiva o su movimiento de tierra es mayor a 5000 toneladas métricas por día y el área de concesión es mayor a 2000 hectáreas, entonces se va a considerar dentro del estatus de gran minería. Para hacer una pequeña diferencia con algunos ejemplos prácticos, gran minería, estamos hablando, por ejemplo, de Antamina, Minera Yanacocha, que son empresas de gran movimiento de tierra. Mediana minería, estamos considerando, por ejemplo, a las minas del grupo Hochschild, a las minas de Buenaventura, como Orcopampa, por ejemplo, ¿no? Colpa, Minera Colpa, entre otras. Pequeños productores mineros, hay muchos, y que se hacen llamar pequeños productores mineros por todo, en la zona sur del Perú principalmente, ubicadas en la zona de Puno, en la zona de Madre de Dios, Arequipa, por ejemplo, es un gran ejemplo. Y los mineros artesanales, que actualmente han incrementado en cantidad y en producción en la zona sur del Perú. Para una certificación ambiental hay una obligatoriedad de la certificación ambiental. ¿Qué quiere decir? Toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado, nacional o extranjero, que pretenda desarrollar un proyecto de inversión susceptible de generar impactos ambientales negativos, deberá gestionar una certificación ante la autoridad competente. Esto es importante, por favor, mencionar. La no obtención, improcedencia o pérdida de la certificación ambiental implica la imposibilidad legal de iniciar obras, ejecutar y continuar con el desarrollo del proyecto de inversión. ¿Por qué digo que es importante? Porque muchas veces hemos tenido, con la experiencia en varios proyectos que hemos desarrollado para el sector minero, en el tema de exploración principalmente, muchas de las pequeñas empresas con capital, digamos, limitado, tratan en este caso de sacar provecho o de saltar las leyes. ¿Qué quiere decir con esto? A veces imposibilita por parte del gobierno poder acelerar, en este caso, los procesos de aprobación de los diversos estudios que muchas empresas, por ejemplo, de perforación buscan para buscar nuevos yacimientos, a razón o a raíz, en este caso, de esa imposibilidad de obtener una certificación ambiental a corto plazo, las empresas usualmente ingresan al área de terreno
y paralelamente realiza actividades, en este caso exploración, como por ejemplo lo que son construcción de accesos, construcción de plataformas, pozas, entre otros. Entonces se rompe la formalidad. Entonces para eso estamos nosotros, para poder en este caso asesorar y guiar en este caso a la empresa que quiera realizar una inversión y que va a causar un impacto en la zona de trabajo. Y obviamente nuestra función no solamente es asesorar, en este caso, al cliente, también asesorar o visitar o conversar, en este caso, ¿con quiénes? Con los profesionales que revisan estos expedientes para saber cuáles son las limitaciones, dificultades, por los retrasos en la aprobación de diferentes estudios ambientales. Algo que quería añadir o aumentar es el tema del sistema de evaluación ambiental en línea, que se hace en el MINEM, donde, al igual en este caso que el desarrollo del estudio de impacto ambiental, de la estructura, vamos a rellenar esta información de manera virtual en la página web, en este caso del Ministerio. Por experiencia, hemos tenido varias experiencias con respecto a este tema, en que no ingresaban las coordenadas, no se cumplían los pasos y no nos permitían avanzar, se caía el sistema, no nos daban validación final de ingreso de toda la documentación, y hay una serie de problemas que se van a presentar. Pero lo más importante en este punto es obviamente estar en contacto directo con los funcionarios, en este caso del Ministerio de Energía y Minas, que nos pueden ayudar a absolver algunas preguntas o a solucionar esos problemas. En este sistema de evaluación ambiental en línea se va a rellenar, en este caso, como si fuera un día. La identificación, en este caso, de ubicación del titular, la identificación del proyecto, los términos de referencia, se va a incluir el resumen ejecutivo, los antecedentes, la participación ciudadana, la descripción del proyecto, las actividades, los impactos, el plan de manejo, el cierre y los anexos para poder tener éxito. Pero previamente, para nosotros saber o para que nos puedan categorizar qué tipo, en este caso, de estudio voy a realizar, que puede ser en este caso un estudio de impacto ambiental detallado, puede ser un estudio de impacto ambiental semi-detallado, o puede ser simplemente una declaración de impacto ambiental. Se va a recurrir a una solicitud de clasificación. Esta solicitud de clasificación se realiza a través de una evaluación preliminar o más conocida como el EVAP. ¿Ok? Adicionalmente, debemos de tener también en cuenta el plan de participación ciudadana, la propuesta, en este caso, los términos de referencia y la información para la obtención de las autorizaciones de investigación de línea base biológica. ¿Ya? Adicionalmente, se tiene que ver, en este caso, el plan de participación ciudadana e indicar los términos de referencias comunes que corresponden. Toda esta información es inicialmente cuando uno comienza, digamos, a realizar un estudio de impacto ambiental o un estudio ambiental en general, parece complicado. Pero debemos de seguir esta secuencialidad porque es parte, en este caso, del proceso de evaluación para poder categorizar o clasificar el estudio ambiental. Dentro del contenido de un estudio de impacto ambiental se va a tener la siguiente estructura: el resumen ejecutivo, la descripción del proyecto, la elaboración de la línea base, el plan de participación ciudadana, la caracterización del impacto ambiental, la estrategia de manejo ambiental y la valorización económica del impacto ambiental. La metodología de este estudio usualmente es la siguiente: se identifican los factores ambientales donde se describe el ambiente tanto físico, biológico, social y de interés humano.
Esa es la línea base socioambiental. Y se hacen actividades, como la descripción, dentro de las actividades, la descripción técnica de todas las actividades del proyecto. Dónde están los componentes, la ubicación, los mapas, ¿no? Dónde se va a captar el tema del agua, la energía, los campamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto va a conllevar, en este caso, a la evaluación de los impactos ambientales, el plan de manejo ambiental y el plan de cierre para el estudio de impacto ambiental. Dentro de los mecanismos de participación ciudadana, son instrumentos para la difusión de información y la generación de espacios para la formulación de opiniones, observaciones, sugerencias y comentarios, y otros aportes orientados a mejorar los procesos de toma de decisiones, y no solamente de toma de decisiones, sino generar confianza, en este caso, ¿con quiénes? Con el entorno, con la población, principalmente. Para estos, los mecanismos obligatorios, obviamente, son los desarrollos de talleres, antes de la elaboración del estudio de impacto ambiental, ¿verdad? El taller durante la elaboración del estudio de impacto ambiental. El taller luego de presentado el estudio de impacto ambiental. Estamos hablando de 3 talleres para un estudio de impacto ambiental, que diferencia a la declaración de impacto ambiental, por ejemplo, donde se realiza un solo taller o 2 talleres, dependiendo en este caso de la complejidad del área, en este caso de trabajo. Y posteriormente una audiencia pública, creo que ya hice la revisión justamente de este contenido de LIA. Y Alexander, es algo que vas a explicar con más detalle. Perdón. Sí, gracias, Daniel. Justamente para complementar lo que ya Daniel nos está explicando, esta revisión del contenido del estudio de impacto ambiental, cuando ya llega a la autoridad, naturalmente ellos se encargan de hacer toda la revisión de todo el expediente, ¿no? Daniel nos ha detallado anteriormente las partes que corresponde al estudio de impacto ambiental detallado. Entonces, este IGA que llega a la autoridad y va a evaluar, obviamente se va a enfatizar en la descripción del proyecto, ¿no? En lo que ellos van a conocer definitivamente. Para eso también inclusive hay visitas, ¿no? Que hace la autoridad a los proyectos para que puedan ellos conocer de primera mano cómo se desarrolla el estudio ambiental y en qué circunstancias, ¿no? Cuál es la característica. Y naturalmente se van a basar, por ejemplo, como se señala en la diapositiva, en la línea base, por ejemplo, ¿no? La línea base es, pues, fundamental, primero, para la caracterización del área de influencia donde se desarrolla el proyecto. ¿No? Siguiente, por favor. También vamos a ver la caracterización del impacto ambiental y la estrategia de manejo ambiental. ¿Se dan cuenta? Estos aspectos también son muy, muy importantes que el evaluador, en este caso, ¿no? La autoridad, sea SENACE o sea la Dirección de Asuntos Ambientales de cada uno de los ministerios que aún están, ¿no? en los ministerios respectivos, que aún no han pasado a SENACE, van a velar y van a tener mucho cuidado en ellos, porque definitivamente tienen que evaluar qué tipo de impactos se dan, cómo se formulan estos impactos. Es muy importante. Justamente adelanto un poquito, justamente que este es uno de los temas que se va a ver en el curso, ¿no? En el curso que estamos planteando para desarrollar en que empieza este fin de semana, justamente cuáles son la formulación, por ejemplo, de estos impactos, ¿no? Por ejemplo, hay a veces los titulares, cuando presentan, ¿no? El titular de un proyecto presenta un estudio a través de una consultora, por supuesto, se presentan pues impactos muy generales, muy superfluos. Tienen que ser acciones mucho más concretas, por ejemplo, ¿no? Y eso en las consultorías que desarrollamos o se desarrollan, siempre planteamos poner o colocar impactos objetivos, ¿no? Que eso es una de las cosas que la autoridad evalúa, por ejemplo, ¿no?
O, por ejemplo, en las medidas, en las estrategias de manejo, ¿no? Si estamos empleando, por ejemplo, en un proyecto un cuerpo de agua, definitivamente tenemos que colocar, por lo menos, qué medidas de manejo o protección vamos a tener con los ecosistemas o las comunidades acuáticas, ¿no? Y por supuesto, proponer inclusive hasta un monitoreo, ¿no? De ser el caso. En fin, eso va a depender naturalmente de la relevancia del estudio, de la importancia y naturalmente acá considerando otros conceptos más. Por ejemplo, a nivel biológico, el tema de ecosistemas frágiles, por ejemplo, ¿no? O el tema de hábitats críticos, que eso ya en el curso lo desarrollaremos con mucho mayor análisis y profundidad. Siguiente, por favor. Aquí les presento básicamente un resumen, ¿no? Del periodo aproximado que se demora la aprobación de un estudio ambiental, en este caso un estudio ambiental detallado, 150 días hábiles, según la norma, y en las cuales ustedes pueden ver los diferentes pasos que se dan, ¿no? Ya comentó Daniel el tema de participación ciudadana. Siempre se consideran 3 talleres participativos de una audiencia pública. Cada uno de estos talleres se hacen en diferentes etapas del proceso de la elaboración del expediente ambiental, ¿no? Que será materia de una de las materias que se va a tratar en el curso, ¿no? Cuándo se van a dar, cómo se formulan, en qué circunstancias, qué características, y también las experiencias que hemos tenido en campo, ¿no? Que eso es muy importante, ¿no? Les comento, ¿no? A todos nuestros escuchantes del día de hoy, oyentes, el tema de poder uno realizar el trabajo a nivel de gabinete a veces difiere significativamente cuando uno va a campo. Entonces, vale mucho la experiencia en conocer, en saber, ¿no? En tomar decisiones para justamente poder enfrentar la multiplicidad de escenarios que nos podemos encontrar. Ustedes saben que nuestro Perú es muy diverso, es muy rico en cultura, en tradición, en personas, en características, en geografía, en fin. Entonces, imagínense, tener pues una sola respuesta para un escenario tan múltiple, pues es totalmente equívoco, ¿no? Entonces, es muy, muy importante acá también la experiencia del consultor y de la consultora, por supuesto, del equipo, para poder dar al proyecto, brindarle el asesoramiento que corresponda y así permita lograr el objetivo de la aprobación del estudio ambiental, ¿no? Esto obviamente lo trataremos con mucho más detalle en el curso y daremos algunos casos prácticos que nos ha tocado desarrollar, ¿no? En campo. Siguiente, por favor. Bien, acá comentar rápidamente que, por ejemplo, al momento que nosotros hacemos o se presenta el estudio ambiental a la autoridad para la evaluación respectiva, no solamente es que la autoridad, ya sea SENACE o Dirección de Asuntos Ambientales, lo evalúe, sino también se somete a la consideración y la opinión de otras entidades técnicas, ¿no? En este caso, vinculantes y no vinculantes, ¿no? Por ejemplo, les doy una pepita. Una de las entidades vinculantes, sí o sí, es, por ejemplo, ANA, la Autoridad Nacional del Agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, y justamente, un estudio ambiental, cuando ingresa, este estudio va por ejemplo, a este opinante, y uno, cuando ya la autoridad nos devuelve el estudio y tenemos que revisar, obviamente vamos a encontrar las observaciones de esta entidad, por ejemplo, y que también hay que contestar, hay que levantar, ¿no? De acuerdo al proceso de evaluación del expediente ambiental. Entonces, por ejemplo, eso también es algo que tenemos que considerar también, ¿no? O sea, no solamente la autoridad como tal, sino también todos los opinantes que vincula y que crea la autoridad,
que correspondan para hacer la opinión al expediente que estamos enviando. Naturalmente, por ejemplo, un expediente o un estudio que realicemos en costa, ¿no? No sé, en una plataforma petrolera, por ejemplo, en Talara, naturalmente va a distar mucho de una misma plataforma petrolera en la zona de la Convención en Cusco. Porque naturalmente ahí los opinantes seguramente van a ser otros, probablemente, ¿no? Y ya, obviamente, en el curso detallaremos, por ejemplo, qué otras entidades son vinculantes y no vinculantes, y hasta también inclusive el proceso por el cual en la actualidad, por ejemplo, para uno poder ingresar el estudio ambiental y poder tener una evaluación simultánea, porque ahora existe eso, por ejemplo, es a partir de la plataforma Integrambiente, ¿no? Y la plataforma Integrambiente es una plataforma, por ejemplo, que está aquí en el SENACE, es una ley, se creó en el 2016, y que permite, por ejemplo, que uno, la consultora en este caso el dueño del proyecto, presente el expediente y este sea sometido hasta, o sea, a nivel, simultáneamente, tanto por la entidad evaluadora como por los opinantes al mismo tiempo. Y eso, obviamente, ¿cuál es la ventaja comparativa? El tiempo, definitivamente. Bueno, todos estos detalles y muchos más, obviamente, vamos a detallar en el curso, al cual, obviamente, invitamos y les reiteramos, ¿no? Que puedan participar. Como ven, el tema es muy amplio. Obviamente, el tiempo, aquí hemos tratado de hacer un pequeño resumen. Y pues nada, Daniel, me imagino que, como comprenderás, obviamente, esperamos que nuestros amigos pues puedan acompañarnos en el desarrollo del curso, de que hecho va a estar cargado de mucha experiencia, tanto teórica como práctica, ¿no? Sí, justamente quería comentar rápidamente a los participantes. Es una oportunidad que se ha presentado para poder ver no solamente la parte teórica, que muchos de nosotros seguramente lo conocemos como parte de nuestros estudios generales, sino también va más allá, en este caso con respecto a la experiencia, a los casos que hemos tenido que desarrollar, en el caso mío, en este caso el tema de la dirección, en la Dirección de Energía y Minas, en la revisión constante, en este caso los diferentes estudios, los problemas que suelen tener en este caso, por un tema, en este caso de repente gestión, de repente de falta de experiencia de algunos profesionales en el sector público. Entonces, la idea es que nosotros podamos con este curso absolver todas sus dudas, comentarios, darles algunas sugerencias, algunos tips, alguna información que sea relevante para que ustedes puedan, pues, captar toda esa experiencia y obviamente volcarla dentro de su ámbito de trabajo. Eso sería, digamos, parte de mi aporte. Los invito a todos a participar en este curso que se va a desarrollar este fin de semana. Hay algunas promociones que se van a brindar. Y bueno, yo quisiera saber si tienen algunas consultas, por favor. Daniel, Alexander, gracias por la presentación. En este momento abrimos los micrófonos para que nuestros asistentes puedan hacer alguna consulta. Por favor, uno por uno, va habilitando el micrófono, se presenta y hace su consulta para que tanto Daniel como Alexander, dentro de sus conocimientos y capacidades, puedan absolverla. Por favor, ¿alguno desea hacer alguna intervención, alguna consulta? Había visto que Giancarlo estaba solicitando la palabra. No sé si se encuentra todavía en sala. En este momento pueden hacer su consulta habilitando sus micrófonos para poder hablar. Bueno, parece ¿Aló? que... Ah, claro. Te ¿Qué tal? escuchamos. Buenas noches. Mi nombre es Gina Rodríguez y deseo realizar una consulta respecto a la participación ciudadana
en los instrumentos, ya sea de categoría 1, estos talleres que se realizan como parte de los mecanismos de participación ciudadana, ¿en qué fase del proyecto se acompaña con la población? Daniel, o tú. Alexander. Sí, ya, gracias. Bien, la señorita que me hizo la pregunta, por favor, Shina, Sí, ¿correcto? sí, ¿qué tal? Bueno. ¿Cómo está? ¿Qué tal? A ver, para entenderte un poquito mejor, lo que tú me estás comentando es el desarrollo del PPC para las DIAs, las declaraciones de impacto ambiental. Claro, correcto, Ya, correcto. correcto. Mira, dependiendo de la reglamentación y dependiendo obviamente de la actividad y del contexto, la normativa permite desarrollar no solo uno, diversos mecanismos de participación ciudadana. El mecanismo de participación ciudadana que conocemos, o el que es más, digamos, el más sonado, es el tema de las audiencias públicas, por ejemplo. Pero el tema de audiencia pública está, por ejemplo, obligatoriamente, estrictamente reservado para el tema obligatoriamente hecho para el tema de los estudios detallados, por ejemplo. Una DIA no tendría que implicar una audiencia pública, por ejemplo. Pero eso no limita que el titular lo pueda ejercer, lo pueda realizar, ¿no? Al libre albedrío, no hay ningún problema. O un taller, por ejemplo, ¿no? Justamente ese es el tema, y eso es lo que a veces ocurre con algunos proyectos. Conozco, bueno, un caso particular, una hidroeléctrica, que justamente, hizo una subdivisión de su proyecto en 3 mini proyectos, de tal manera que cada uno de estos mini proyectos se adaptaba a una DIA, ¿no? Y claro, los 3 estaban en una cuenca. Entonces, la pregunta era, oiga, pero si es en una sola cuenca, bueno, pues juntémoslo todo por el principio de indivisibilidad, juntémoslos todos, ¿no? Y propongamos un solo estudio, ¿no? Bueno, el hecho esto fue un caso que luego se vio en la universidad, es que era que esta empresa tenía o quería de alguna manera emplear los mecanismos más laxos de participación para no tener mayor inconveniente. Imagínense hasta qué punto puede llegar, ¿no? Obviamente el proyecto no se dio, ¿no? Y tuvieron que empezar de cero. Y como con el estudio que corresponda. Entonces, para DIAs, específicamente, existe que la participación ciudadana, pero no te especifican qué mecanismo exactamente obligatorio, como sí lo especifica un detallado, ¿no? Un detallado te dice inclusive hasta que son 3 talleres y una audiencia. No hay otro. Eso es lo que tiene que haber. El taller antes de, durante y después. Y la audiencia es al final, ¿no? Entonces, sí, Daniel. Para complementar, China, en las Sí. experiencias que hemos tenido con respecto a los talleres para la elaboración de DIA, muchos de ellos se han realizado por un tema de acercamiento con las comunidades, ¿no? Para llevar una buena relación y tener obviamente la evidencia del proceso de participación ciudadana que necesita tener en este caso la Dirección de Energía y Minas para poder avalar en este caso el estudio, ¿ya? Si bien es cierto, no es mandatorio, o sea, no quiere decir de que en la reunión o en el taller que se vaya a realizar la gente puede oponerse al 100%, pero tú realizaste el taller, ¿no? Y en la cual en este caso estás informando acerca del proyecto en sí. Entonces, la autoridad es invitada, se hace el taller de manera adecuada, pueden haber 10, 20, 30, 50 o 100 participantes sin ningún problema, y esa es la evidencia en este caso de la participación ciudadana. Ya, perfecto. Muchas gracias por la respuesta. Ocurrencia, al contrario. ¿Alguna otra consulta de repente? Alexander, Daniel, aquí hay una pregunta
hecha por Claudia Mayorga, que nos dice que no tiene habilitado el micrófono, pero dejó su consulta en el chat. Así que vamos a responderle, por favor. Dice, mi consulta es, ¿cuál es la diferencia entre una actualización de EIA y un informe técnico sustentatorio? Además, pregunta, ¿tocarán el resto de IGAs, además del EIA, en el curso? Gracias. Bien, a ver, con respecto a las actualizaciones, es una muy buena pregunta. Las actualizaciones, según normas, son cada 5 años, después de haberse aprobado el estudio ambiental. Entonces, recién tengo entendido que ya se está presentando, inclusive, ¿no? Ante la autoridad se están presentando algunos proyectos, estas actualizaciones de los estudios ambientales que ya corresponden dado el periodo en que ya han sido aprobados, ¿no? Por ejemplo, los estudios ambientales que han sido aprobados 2011, 2012, 2013, ya deberían estar presentando sus actualizaciones. No hay una norma específica para las actualizaciones en cuanto al contenido que debe tener, etc. Eso generalmente lo que se hace es solicitar a la entidad, ¿no? A la autoridad, solicitar una reunión y obviamente presentar cómo vamos a presentar esta actualización o en qué va a consistir. Ellos también nos darán el asesoramiento respectivo y nos dirán qué es lo que debemos emplear. Ahora, a diferencia de un ITS es un instrumento, un informe técnico sustentatorio. Es una herramienta, o es un estudio que se emplea complementario, es un instrumento complementario que justamente va hacia los impactos leves dentro de un área de influencia aprobada por un IGA anterior. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, pongamos el caso de, bueno, que ya el proyecto se cayó, el proyecto de gasoducto, ¿no? El que estaba en Cusco, por ejemplo. O el gasoducto de Melchorita, que viene a Lima. Se aprobó el estudio, se hizo en una zona, se determinó el área de influencia y se diseñó el proyecto, se aprobó, perfecto. Pero en el desarrollo del proyecto, en la vida útil, hay cambios, ¿no? De repente quieren hacer el cambio de una estación de bombeo o quieren implementar alguna mejora tecnológica, ¿no? Entonces, hay tres principios, ¿no? Tres características que hace que el titular pueda solicitar, ¿no? El dueño del proyecto pueda solicitar un ITS. Siempre y cuando las modificaciones estas sean dentro de su proyecto, dentro del área de influencia aprobado en su IGA, ¿no? En su instrumento de gestión ambiental aprobado, que estén dentro de ella y que los impactos sean leves. Esa es la diferencia. A diferencia de los MEIAs, que son las modificatorias de estudios de impacto ambiental, que esas MEIAs involucran impactos moderados o altos, graves, severos, dentro de un área de influencia preaprobada por su IGA anterior, ¿no? Precedido. Esa es la diferencia. Entonces, actualizaciones es otro tema, es para el tema cuando ya los estudios por ley deben cada 5 años ser renovados y eso, actualizados, y eso tiene que ser directamente con la autoridad, solicitar y contratar una reunión con ellos para que nos den las pautas cómo de realizarlas, porque no hay una normativa tal cual en la actualidad. Y los ITS tienen que ver con las modificaciones internas dentro de un área del proyecto, que tengan que ver implicancias leves, impactos leves. Sí. Creo que se ha activado porque comenzaron a escribir más, a hacer más consultas, y eso es muy bueno. Ruth Urteaga nos hace una consulta. Dice, en relación a la respuesta anterior, a esta no, sino a la anterior a esta, respecto a la participación ciudadana, pregunta, ¿cómo se fortalecería la misma? Porque al parecer tendría una función meramente simbólica. ¿Cómo se fortalecería? Bien, en el reglamento, eso lo vamos a ver en el curso, ¿no? En la parte de lo que es la línea social y el PPC,
Pero detallo, ¿no? Doy un pequeño avance en el sentido de que existen diversos mecanismos de participación ciudadana. O sea, nosotros creemos que solamente la audiencia pública y que si congregas a las personas es la única manera. No, hay diversas maneras para poder comunicar a la población sobre el proyecto, ¿no? Claro, alguien me puede decir, creo que el tema del fortalecimiento va en el sentido que llegue la información a las personas, ¿no? Claro, en un taller de repente no van todos, ¿no? Entonces hay desinformación, como ella bien dice, es algo muy simbólico porque solamente los que están ahí firman y solo son 10, 20 y en la comunidad pues son 50, 100, 200, entonces no están enterados y comienza el conflicto social. Bueno, el tema está en que hay diversos mecanismos para poder aprender, no solamente la audiencia pública, y obviamente mecanismos que sean realmente efectivos, y hay forma como medirlo. Entonces, y ahora eso no puede ser nada simbólico, dado los acontecimientos actuales, como ustedes saben, por ejemplo, el tema de Tía María, por ejemplo, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado el proyecto que está en Arequipa, en el Valle del Río Tambo, tiene una consecuencia ambiental, social, bastante fuerte. Entonces, y ahí no hay nada simbólico. Ahí hay que ser realmente efectivo. Yo creo que esa es una muestra, una guía de que las cosas, en este caso los PPC, los planes de participación, deben ser los más efectivos, ¿no? Y claro, y ahora, por ejemplo, aumenten el tema de la pandemia. ¿Cómo vamos a poder congregar, hacer audiencias públicas si supuestamente está prohibido el tema de la aglomeración de personas? Entonces, definitivamente ahora se están creando nuevas alternativas para poder llegar a la gente, a las personas, y que estén más enteradas. Dependerá de las condiciones, de la tecnología y obviamente de las facilidades de acceso a la información, ¿no? Porque claro, ustedes me dirán, bueno, internet, sí, pues, pero en la punta del cerro de repente no hay internet, ¿no? En la comunidad X o en el caserío Y. Entonces, bueno, hay que diseñar nuevas maneras de comunicación, pero eso es importante, no puede ser nada simbólico, ¿no? Y ya en el curso detallaremos qué otros mecanismos hay y qué estrategias inclusive se pueden plantear para desarrollar estos y que sean pues realmente efectivas, ¿no? Bueno, como Gracias. pregunta final ya para ir cerrando este pequeño curso introductorio a los instrumentos de impacto ambiental, Raúl consulta. En la fase de exploración, disculpe un momentito, se movió. Ok, en la fase de exploración se considera impactos leves. ¿Podría darse la posibilidad que se realice un día o debería ser igualmente un EIA? Perdón, a ver, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor, Claro. Carlos? Ok, de Raúl. Es la antepenúltima pregunta. No sé si la logras ver. En el chat está. A ver. O si ya, Raúl en la está fase... presente, quizás lo pueda decir directamente él. Ah, perfecto, Raúl. Raúl, si Adelante. estás acá. Buenas noches. Sí, adelante, Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, ¿Qué tal? mi consulta es, bueno, en la fase de exploración también se debe presentar un instrumento de gestión ambiental. La pregunta sería, a qué categoría, qué tipo de instrumento de gestión se debería presentar en la fase de exploración? ¿Un estudio de impacto ambiental o podría también ser una declaración de impacto ambiental? Daniel, Bueno, a ver. buena tu pregunta, Raúl, ¿cómo estás? En toda la experiencia que he podido tener, muchas de las empresas, por más grandes que sean, buscan en este caso el instrumento de gestión ambiental más práctico, más económico, de menos tiempo. Y obviamente muchos aplican a la declaración de impacto ambiental o al estudio de impacto ambiental semi-detallado. Dependerá en este caso qué tan grande sea la empresa en primer lugar, qué tantas plataformas va a tener que perforar y cuánto de profundidad también lo va a hacer. Eso sería la respuesta. Ya, pero no hay según norma, digamos que me diga, a partir de 5 plataformas, 8, 10,
se va a considerar que se realice un EIA y no una DIA? Hasta 20 plataformas puedes hacer sin ningún problema para, para poder aplicar Raúl, ¿ya? Sin ningún problema. El problema nomás estaría en la profundidad, cuántos metros vas a perforar en toda esa plataforma, ¿no? Pero sí hay una estimación de un máximo de plataforma que puedas perforar en la zona, sobre todo para un proyecto de exploración, ¿no? Estamos hablando de exploración en superficie, creación de plataformas de acceso, ¿no? Ok, gracias. Bueno, creo que finalizamos ya con esta última pregunta. Daniel Alexander. AM, no son siglas, supongo, de su nombre, es: buenas noches. Mi consulta es: ¿existe el término licencia social? ¿Y qué mecanismos se pueden utilizar ante la pandemia que estamos viviendo ahora? Muy buena pregunta, la señorita o el caballero que nos ha preguntado, ¿no? En realidad, la licencia social se da justamente cuando se emplean los mecanismos de participación ciudadana que realmente tengan la efectividad de comunicar el proyecto, ¿no? De que la comunidad, los pobladores estén enterados del mismo. Y eso se va a dar naturalmente cuando el mecanismo sea efectivo, ¿no? Claro, como les digo nuevamente, no es que solamente haya el tema de la audiencia pública, ¿no? Hay diferentes otros mecanismos por el cual se puede hacer llegar la información de un proyecto. Y eso justamente es lo que vamos a desarrollar en el curso, ¿no? ¿Qué otros mecanismos se desarrollan? Y claro, y nosotros también ahora, efectivamente, la pandemia es algo que ha venido hace poco, ¿no? El año no se tenía previsto una situación similar en nuestro país, ¿no? Entonces, el tema está en que tenemos que, de alguna manera, idear maneras, formas, ya inclusive los ministerios están trabajando en ello, SENACE, las direcciones inclusive, para darnos a las consultoras y a los titulares los mecanismos para poder desarrollar, ¿no? Justamente las consultoras han hecho los requerimientos a las autoridades para saber cómo se va a realizar los mecanismos de participación ciudadana en este contexto. Porque como ustedes bien saben, nosotros hemos tenido desde el 16 de marzo la suspensión por el decreto supremo, el decreto de urgencia 026-2020, en el cual se suspendía toda actividad procedimental por un periodo de 30 días hábiles. Terminaba más o menos por mayo, luego está se ha ampliado hasta el 10 de junio, pero ya algunas entidades han comenzado a trabajar, por ejemplo, CERFOR, por ejemplo, SENACE, por ejemplo, Produce. Entonces ya han comenzado a nivel de teletrabajo, y naturalmente una de las preguntas clásicas que obviamente, y como consultoras también le hemos ejercido hacia la autoridad, es cómo vamos a desarrollar los mecanismos de participación ciudadana en este contexto, ¿no? Entonces, ahí en el curso vamos a dar justamente lo que tenemos, que es información relativamente fresca, reciente, nueva, y la podremos compartir con ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que nos han sugerido para poder desarrollar estos mecanismos, ¿no? De PPC. Bueno, Sí, creo que hay un participante más, Giancarlo, me parece, quiere hacer una consulta, Roberto. ok, no me he fijado. Giancarlo, ¿estás presente, por favor? Activa tu micrófono Sí, y ¿qué puedes tal? Buenas consultar. tardes, ¿me escuchan? Sí. Adelante, Giancarlo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Alexander, Daniel, ¿qué tal? Igualmente. ¿Qué tal? Mi nombre es Giancarlo. Una consulta. Ya que estamos hablando del tema de instrumentos de gestión ambiental, y en una de sus láminas, de sus diapositivas, habían mostrado, ¿no?, la clasificación de la minería para, llámese, la gran, mediana o pequeña minería, ¿no? Entonces, centrándonos en el tema, para los casos de pequeña minería y minería artesanal, así es esa lámina, ¿no? Para el caso de los ppm y los PMA,
¿qué tipo de instrumentos de gestión ambiental se están utilizando? Porque tengo entendido de que no, no se regula como gran y mediana, que tienen su reglamento establecido. Entonces, para los ppm y PMA, ¿qué tipos de guía están utilizando? Muy buena tu pregunta, Giancarlo. Eh, Gracias. sí. A diferencia de la mediana, gran minería o pequeña minería de algunos sectores que van por los estudios de impacto ambiental tradicionales como el día y ya semi-detallado, también existe justamente esta gran población, ¿no?, de pequeños mineros y mineros artesanales en el Perú, que representan más del 30% de la producción minera, en este caso del Perú, en la cual todos ellos están en estos momentos dentro del proceso de formalización minera, ¿ya? Este proceso de formalización minera que lo lleva la Dirección General de Formalización Minera dentro del Ministerio de Energía y Minas. Estos pequeños mineros o artesanales, ya algunos de ellos se han formalizado y están obviamente ya trabajando de manera legal. Pero hay un gran grupo que se ha inscrito en este registro de formalización minera conocida como el REINFO, en la cual están dentro del proceso de formalización. ¿Qué quiere decir? Todos los pequeños mineros y mineros artesanales que están ejerciendo actividad minera de pequeña escala y se han inscrito dentro de ese registro de formalización, entonces son considerados mineros en proceso de formalización minera. Estos mineros tienen que presentar, en este caso, un instrumento ambiental. ¿Qué instrumento ambiental es este? Este es el IGAFOM. IGAFOM correctivo e IGAFOM preventivo. El IGAFOM es un instrumento de gestión ambiental correctivo y el IGAFOM, el otro es el instrumento de gestión ambiental preventivo, ¿ya? Cada una de ellas tiene una cierta diferencia. El correctivo se llena o se realiza de manera muy simple para poder informar, en este caso, a la dirección, en este caso a la Dirección General de Formación Minera, que ellos están haciendo actividad minera de manera legal, produciendo una cierta cantidad de tonelaje o moviendo una cierta cantidad de tonelaje de material, utilizando ciertos insumos, en este caso, y obviamente para que pueda también ser registrado o supervisado por la SUNAT. Entonces, y el instrumento de gestión ambiental preventivo ya es similar, inclusive de característica, como una declaración de impacto ambiental, donde ahí se detalla inclusive los componentes, cuáles son las características de la zona, se incluye inclusive en algunos casos el tema de los permisos de insumos que va a utilizar ante la SUNAT. También se tiene un permiso de terreno superficial. Adicionalmente, solamente como declaración jurada, se rellena información, por ejemplo, de la existencia de sitios arqueológicos. No necesariamente ellos tienen que hacer un estudio arqueológico en la zona. Y con toda esa información y con el expediente técnico, ellos presentan en este caso a la Dirección Regional de Energía y Mina en su región para que pueda ser evaluado y posteriormente aprobado por el mismo gobierno regional. Entonces, es un proceso diferente, que actualmente tiene mucha complejidad, porque cada minero o pequeño minero es independiente, tiene problemas, por ejemplo, con los dueños de las concesiones, problemas con los terrenos superficiales, no reportan lo que deben. Entonces, es algo que en estos momentos se está trabajando bastante. Yo por el momento estoy trabajando bastante con la dirección en el tema, por ejemplo, de manejo de cuotas de mercurio, en el tema de formalización, nuevas tecnologías que ellos puedan usar. Entonces, prácticamente es mi mundo en estos momentos. Gracias.
¿Alguna otra pregunta? Ya no hay preguntas adicionales, solamente era una consulta hecha por Claudia Mayorga, que nos pregunta, ¿las clases que vamos a realizar desde el día sábado serán grabadas para poder verlas después o serán transmitidas en vivo? Creo que, si me permiten poder absorber esa duda, eh, las clases serán transmitidas mediante videollamada en vivo, como lo estamos haciendo ahora, porque tenemos el adicional rico, que es el poder hacer consultas y conversar, pero también se van a grabar y serán enviadas mediante WeTransfer a aquellos que estén o formen parte del curso, pues, ¿no? O sea, van a poder, además de ver las clases presenciales, hacer sus consultas, también pueden enriquecerse después con el material grabado que se les va a enviar por WeTransfer a sus correos. Y ¿Alexander? Tu audio, tu audio. ¿aló? Ahora Sí, sí, ahora sí. ¿Carlos? ¿Roberto? sí. Sí, Perfecto. ahora sí. Sí, sí, también adicionar de que naturalmente las diapositivas, ¿no? Van a ser enviadas a los alumnos que participen en el curso, ¿no? Claro, claro, eso también adicional. Bueno, ya para ir finalizando, quería transmitir a todos los que están aquí en esta videollamada, en esta conferencia, que nosotros habíamos programado hasta el día de hoy martes 16, tener un precio especial para la inscripción eh, en este curso de instrumentos de gestión ambiental aplicados al sector minero, pero aquellos que han asistido hoy día, que se han inscrito y que han participado, tienen una prórroga de un día adicional, es decir, hasta el día de mañana tienen ese precio especial, de tal manera que, por ejemplo, estudiantes van a pagar o pueden pagar hasta el día de mañana, ya no solamente hasta hoy, 120 soles, después del miércoles sería 140, y en el caso de profesionales también hasta el día de mañana sería 130, y después de esa fecha, bueno, sería 160. Estamos hablando de un costo realmente módico por 16 horas de capacitación, donde ya hemos visto la capacidad de ambos equipos. Estamos hablando de Athena Business Corporation como de Salca Pacha Perú, ¿no? Además, sí les recomendaría que, por ejemplo, si ustedes desean inscribirse en un colectivo, es decir, en un grupo de amigos o conocidos o compañeros, a partir de 3 personas pueden adquirir un descuento adicional a este precio especial que es hasta mañana de 15%. Así que, por ejemplo, por 102 soles los estudiantes hasta mañana, si vienen en un grupo de 3 a más, pueden inscribirse en un curso de 16 horas por 102 soles. O en caso de profesionales, por ejemplo, si se inscriben hasta mañana y vienen en un grupo de 3 a más, lo pueden hacer por 110.5 soles, que nos parece un precio realmente muy razonable. Lo hemos considerado así para poder llegar a más personas y que puedan tener el conocimiento de estas herramientas, estos instrumentos que de verdad son necesarios de poder compartir. No sé si Daniel o Alexander quieren complementar algo más antes de finalizar esta transmisión. Y Roberto, por favor, para que también tengan en cuenta de que no somos los dos los únicos profesionales que vamos a dictar el curso. Es un grupo de 5 profesionales, cada uno es especialista en su tema, ¿no? Donde podrán absolver la consulta que sea necesaria y obviamente la respuesta más adecuada también para que ustedes puedan levantar cualquier información o observación. Efectivamente, efectivamente. Y invitarlos, renovar la invitación a todos ustedes para que nos puedan acompañar en el desarrollo de este curso, que como ustedes ven, estamos sumando tanto la parte teórica como la experiencia que ya hemos desarrollado en campo y que creo que eso va a hacer una muy buena simbiosis en el aprendizaje, en el conocimiento, para que ustedes también puedan compartir con nosotros y también puedan hacerlo parte de sus actividades profesionales o académicas, ¿no? Desde ya les queremos agradecer sinceramente y los esperamos para empezar el curso el día sábado 20, ¿no? A las 3 de la tarde. ¿Okay? Agradecer a ambos, a la participación de todos ustedes. Esta presentación también va a ser enviada a sus cuentas de correo que me han enviado en su ficha de inscripción, han registrado. Y también adicionalmente se agregará información complementaria sobre el curso que vamos a desarrollar a partir del día sábado. Si es que desean alguna información adicional, ya tienen el número telefónico con el cual se han contactado conmigo para poder realizar esta inscripción.
nada, agradecer a Daniel Merino, Alexander Blas, por su tiempo, su paciencia, su dedicación y el conocimiento que han trasladado a todos ustedes, los que han participado de este curso. Y nada, solamente esperar poder verlos, poder conocerlos y estar con ustedes a partir del día sábado. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.